pregunta, mi comentario, mi reflexión es, nos tenemos que profesionalizar, entender cómo tenemos que hablar algo que quizá deba ser captado inmediatamente, y veo el área de oportunidad, claro, la sesión pública, y quizá también ir hacia entender lo que significa la comunicación y cómo hablar en X red social, cómo hablar en la sesión pública, cómo hablar en algún espacio de intercambio con comunicación. Y quizá eso es para llegar y lograr que se entiendan nuestras decisiones y que vayamos más allá de este intercambio, y eso me quedó muy claro. Le hablan a la televisión cuando le tienen que hablar a la gente, le tienen que hablar al periodismo, a los actores políticos, a los medios de comunicación, etcétera. Entonces, esa sería mi pregunta, reflexión, comentario con todo esto que de nueva cuenta acuso, recibo y escribo, porque creo que la ciudadanía nos está esperando y la deuda comunicativa, la deuda de entendimiento es enorme. Entonces, vamos hacia la profesionalización también de la judicatura en materia de comunicación, redes, y con un compromiso profundo, volviéndonos en este entramado, en esta red, como parte también de la cultura democrática. Muchísimas gracias de nuevo y un abrazo a la distancia. Y quisiera preguntarles, ¿qué de lo que hacemos sí abona a la apertura informativa, a la discusión, contribuye a la conversación en los medios o en la labor periodística? Porque para tomar justamente este ejemplo de la decisión que se tomó ayer de revocación de mandato, quiero decir, aquí y en muchas otras audiencias públicas se ha compartido la tesis de que el tribunal requiere de máxima transparencia, ¿no? No solo para comunicar, sino para construir confianza, legitimación, en fin, para explicar nuestra labor y las decisiones que tomamos. Ahora, esa máxima transparencia seguramente, digamos, se puede potencializar y no basta con, tomando el ejemplo de las decisiones de revocación de mandato, con publicar los proyectos el día jueves de la semana pasada, aproximadamente a las 6 de la tarde. Se hacen públicos dos proyectos de resolución, uno relacionado con juicios de inconformidad que pedían la invalidez del proceso revocatorio y otros recursos de apelación en donde se cuestionaba la fundamentación, la motivación, la competencia del INE para emitir el acuerdo de resolución con su cómputo o sus resultados finales. Se hacen públicos el jueves a las 6 de la tarde, prácticamente 10 minutos después de que yo como ponente lo compartí con las magistradas y los magistrados. Es decir, la opinión pública podía acceder a los proyectos al mismo tiempo que lo estaban conociendo las otras 6 ponencias. Ese es, digamos, el contexto. Cuando se hicieron públicos, cuando se estuvieron listos los proyectos. Los proyectos estuvieron disponibles a través de redes sociales y en la página de internet de jueves hasta el día de ayer. El proyecto respecto de la apelación se modifica simplemente porque se recibe otra demanda que presenta el presidente de la República a través de la Consejería Jurídica y se tiene que adicionar el tratamiento a esa demanda. Se actualiza ese proyecto esta misma semana, si recuerdo bien, el lunes por la tarde, el martes a más tardar en la mañana. El juicio de inconformidad, el proyecto, se modifica, sí se cambia en el sentido que se adiciona, pero no se cambia en el sentido que haya modificado la propuesta de resolución o la argumentación que ya contenía. El proyecto se modifica en la adición de un apartado
sí largo, de 23 páginas, 22 páginas, en donde se analiza desde una perspectiva de calidad democrática el proceso revocatorio. Para eso se incluyó este apartado entre las páginas 32 a las 55. Estas se marcan de color amarillo, identificable para cualquier persona que puede consultar en la página de internet dónde está la adición. Entonces, sí, el proyecto pasa, sí, de 37 páginas a 59 páginas. No es un proyecto tampoco, digamos, extenso como para no ser revisable en unas horas. Y ustedes lo pueden ver, está resaltado con amarillo la adición. Esa adición se comparte entre las ponencias prácticamente, bueno, el martes en la noche, cuando se terminó de recibir comentarios y trabajos internos. La pueden consultar igual, prácticamente al mismo tiempo, todos los magistrados, magistradas que la opinión pública. Y la sesión estaba convocada para el día de ayer a las 11:30, tuvo un diferimiento a las 12 del día, pero se conoce desde el lunes al mediodía la celebración de la sesión, es decir, hay un despliegue de transparencia, de publicidad en la difusión del proyecto y en la difusión de la sesión. Ahora, sí, efectivamente, hay otra sesión que puede dificultar el entendimiento de, bueno, qué se está decidiendo. Se convoca y se hace público el martes a una sesión solemne, pero para votar otro documento jurídico, que es la resolución en la que se emite el cómputo total, ¿no? Y este proyecto también se le da publicidad. ¿Cuándo? El martes, en la tarde. No recuerdo exactamente la hora, pero en la tarde, aproximadamente 5 de la tarde, no me acuerdo. Pero prácticamente se publica cuando está listo para, después de hacer un trabajo interno, porque esa resolución de cómputo total, de cómputo final, no es un proyecto de una magistratura, es un documento del Pleno, ¿no? Entonces requirió un trabajo previo. Ese proyecto de resolución no se modificó, del publicado el martes al miércoles. Este es el proceso, ¿no? Y la sesión es pública, como todas las sesiones de cada miércoles. Son públicas, cada magistratura fija su posición, se vota y se tiene una sentencia que prácticamente se da a conocer 24, 48 horas después. Esa sentencia definitiva es coincidente, diría, al 100% con el proyecto publicado el martes en la noche. Se le adicionarán los votos que fueron anunciados, ¿no? Teniendo este proceso, ¿no?, de generación de información, yo preguntaría, ¿qué más hace falta? ¿En qué productos, en qué tipo de formatos, qué tipo de documentos hay que generar, qué tipo de redes o plataformas hay que utilizar para que se pueda entender la labor y la decisión del tribunal? Y además me genera, digamos, un dilema, y es parte también de la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo hacemos si utilizando este tipo de procesos de transparencia, sesiones públicas, parece ser que no se contribuye a la conversación pública, por un lado? Por otro, entiendo que, y si no escuché bien, ustedes me dirán, pero entiendo que las decisiones se siguen percibiendo dentro de una cultura jurídica en donde lo que subyace son acuerdos políticos,
o son razones grillas, se decía. Y si los magistrados o magistradas además publican sus votos, eso también parece que se percibe, existe una opinión de que hay una razón política al hacerlo. Entonces, enfrentamos un contexto muy complejo con, en relación como opera hoy en día la comunicación. Por otro lado, parece que es insuficiente la transparencia que desplegamos y no son eficaces nuestros mecanismos, pero todavía se pone más difícil. Hay que cambiar la cultura jurídica, o sea, la cultura legal. Esto es la opinión, la percepción que tiene la opinión pública, los expertos en materia de periodismo sobre qué subyace, qué está detrás de las decisiones. No basta con los argumentos que se ponen en los documentos, ¿no? Por la razón que sea, muchas que podrían ser históricas, en fin, de nuestro sistema político, lo que escucho es, finalmente, siempre queda la duda de si atrás de esa decisión que se tomó, en mi opinión, por razones técnicas el día de ayer, con argumentos jurídicos explícitos y demás, parece que es resultado de un acuerdo político, de que se toma en reuniones en lo oscurito, que los argumentos son políticos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo incidimos compartiendo la idea de que el tribunal y los magistrados y magistradas somos actores en esta construcción de la cultura política, de la democracia, de la cultura legal en la materia electoral? ¿Cómo enfrentar también esta, entiendo yo, necesidad de cambiar la opinión, la percepción que se tiene sobre nuestra función? Sí, quizá no se conoce lo suficiente porque no lo abrimos del todo nuestros procesos de toma de decisiones, pero en este mismo asunto de revocación de mandato, yo como ponente atendí una audiencia nada más de uno de los actores que fue del PRD y se publicó a través de la cuenta de Twitter quiénes asistieron, qué asunto vieron, la foto de quiénes están. Me acompañó el equipo jurídico de mi ponencia y aún así no sé qué tengo que hacer para que además convencerles de que no hay un acuerdo político, de que no hay una razón grilla, de que el proyecto se cambia cuando se tiene listo y que se pueden identificar los argumentos. No sé si me explico porque ahora veo que si yo pensaba que era difícil el trabajo de comunicación social, ahora lo encuentro como prácticamente una labor de transformar la cultura político-jurídica en torno al tribunal, lo cual es, pues implica políticas públicas, políticas institucionales, pues no de corto plazo, ¿no? De muy largo plazo. Gracias y bueno, ese sería entre mi pregunta y mi reflexión. Yo quisiera plantearles un tema que desde hace tiempo a mí me inquieta y no encuentro cómo resolverlo. Hay casos sumamente sonados, como pueden ser algunas gubernaturas, a modo de ejemplo. Y asistimos a una elección de gubernatura en 2018, cuya nulidad fue creada por los actores políticos a través de los medios de comunicación y de redes sociales. También fue, digamos, exacerbada ese sentimiento de que había todo para que esta elección fuera nula a través también de editoriales, columnas u otros. Un debate previo que duró aproximadamente 2 meses y en el cual la magistratura electoral no pudo intervenir ni interferir porque tenemos la prohibición de hacer pronunciamientos públicos sobre asuntos de los cuales tendremos que resolver.
Cuando ya finalmente nos toca resolver el asunto, ya era difícil hacer llegar a la opinión pública el por qué no había causa suficiente de nulidad. Entonces, yo aquí es donde hago la pregunta y someto esta inquietud de cómo podemos actuar justamente ante una opinión que ya estableció un veredicto jurídico electoral o jurídico político electoral y una magistratura que está obligada a la reserva y al sigilo, y cuando le llegue el momento de resolver y de explicar, ya es de alguna manera demasiado tarde ante la opinión pública. Bueno, yo creo que el magistrado Reyes debió haber sido ponente de esta plática, porque él resumió claramente qué han hecho en materia de comunicación en el tribunal, que es conocido y que es parte de las modificaciones que han logrado. En mi opinión es un gran avance lo que han hecho. Efectivamente, sesiones en vivo que podemos ver sin problema, podemos seguir, tomar ahí todos los detalles, etcétera. Lo que él dice de cómo se publican bueno, los proyectos, todo esto que él ha comentado, pues son avances claros de lo que hay en la comunicación. Entonces, de eso deben sentirse, en mi opinión, satisfechos, porque la situación aquí es, ¿para quién quieren comunicar? ¿Solo para los periodistas? Me parece que eso no les va a satisfacer en el tema de cómo mejorar. La comunicación es a la sociedad. Los periodistas somos una parte de esa sociedad que trabaja esa información para transmitirla a sus lectores, en ocasiones darle una interpretación, etc. ¿Es suficiente lo que se ha hecho? Evidentemente no es suficiente. Ahora, yo sí quiero subrayar un tema respecto al contexto en el que se ha desarrollado el tribunal, que ahorita justamente colocó en la mesa la magistrada Otalora, que tiene que ver que yo creo que el tribunal, en la manera en que se ha comportado en estos años de este sexenio, de este trienio, eh, manifiesta la modificación de conductas de los órganos electorales. Este es un tribunal asediado, criticado, cuestionado, golpeado. Además rompió, creo, un récord Guinness, no tengo muchos datos del mundo, pero en una semana tuvo 5 cambios de presidente y lo resolvió no diré completamente transparente, pero sí supimos que eso estaba ocurriendo y sí se conoció cuál era la discusión y sí dieron la cara todos los involucrados para dar sus argumentos. Ese proceso no sé si hubiera sido posible en años anteriores. Y creo que esta es parte de la manera en que el tribunal se vio obligado a comunicar su propio conflicto. Y en ese sentido es un dato importante de cómo se han modificado las conductas. Ahora, repito lo que dije hace un momento. Me parece que han dejado ustedes de estar en el pedestal. Tienen que bajarse del pedestal si su propósito es tratar de comunicar y entenderse mejor, porque la comunicación no es una situación unidireccional, sino una situación de entendimiento, en este caso con la ciudadanía. Si eso es su propósito, hay que bajarse del pedestal y sumergirse en lo que es ahora el debate político electoral en el país. Y es un debate que no está solamente en medios de comunicación, solamente en la clase política, sino si hay una mayor participación e incidencia de actores. Ahora, ¿qué es lo que en mi opinión ocurre en este debate y dónde puede insertarse mejor, desde mi perspectiva, el papel de las magistradas y magistrados? Necesitamos retomar la mediación. En este debate polarizado, repleto de consignas, de repetición de consignas, repleto de
de dogmas, repleto de prejuicios, se necesita mucha más argumentación, se necesita que esa arena donde se dirimen las cosas, de la que no debemos asustarnos, al contrario, entusiasmarnos, que tenga una mayor participación de la gente, se necesita retomar la mediación. Es decir, estos debates, el debate que hoy se da, las discusiones que se dan públicamente, parecieran convocar a que deben tener afiliados de uno u otro punto de vista. Y no todos pueden ser afiliados de uno u otro punto de vista. Hay puntos intermedios, hay grises, hay maneras de colocar reflexiones que traten de unir o conjuntar o articular las posiciones diversas. En ese sentido, el tribunal debe plantearse, retomar, insertarse en la mediación, de tratar de mediar en la discusión pública, con argumentos sólidos, con argumentos claros. Insisto, como son ustedes, ¿no? Eh, no creo que deban pensar en una profesionalización particular para hablar mejor, para exponer mejor ante una cámara. No creo que eso sea el asunto. Me parece que el asunto está en otro lado. Parte del cuestionamiento y de la credibilidad desgastada y golpeada del tribunal ha tenido que ver, al menos en el pasado reciente, y no tan reciente, desde hace mucho rato, con el uso del dinero público o el mal uso del dinero público. En eso el tribunal es transparente de los viajes que hacen ustedes, los viajes internacionales, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que el tema de si ustedes se van a sumergir a la discusión ciudadana, realmente a ser actores y participantes de ese debate, tienen que ir siendo, como dije hace rato, personas buenas, es decir, sin cuestionamientos respecto a su conducta, su probidad. Eso es lo que les va a ayudar muchísimo a encarar ese debate con mayor facilidad, y eso les va a ayudar muchísimo en ser dúctiles, claros y precisos en la comunicación y entendimiento de las audiencias, más allá de las diferencias que pudieran existir respecto a las decisiones o resoluciones que han tomado. ¿Qué hace falta? Preguntaba el magistrado Reyes Rodríguez. Eso, me parece que hace falta eh, una readaptación o una adaptación del tribunal y sus integrantes a estas nuevas circunstancias de debate político democrático que estamos viendo. Viene un debate de una reforma electoral. Eso está claro, ahí está puesto. El tribunal no puede, en mi opinión, hacerse hacia atrás y dejar que discutan su futuro sin dar argumentos y sin dar razones, las que sean. Pero creo que es muy importante su voz porque, subrayo, es necesario mediar, es necesario participar en la discusión para evitar los prejuicios y los dogmas y tratar de llevar adelante argumentos y razones democráticas. Eh, creo que es lo que mencionaría. Quiero agradecerles porque entiendo que este es el último bloque. Quiero agradecerles muchísimo la invitación, muy, muy útil, muy productiva, de un gran aprendizaje este diálogo, y agradecerles además que hayan podido contactarme y reunirme con colegas que respeto y admiro mucho. El magistrado Rey Rodríguez dijo, tenemos las sesiones en vivo. Eso me parece fundamental. No tenerle miedo a eso tampoco. Se ha discutido y se ha hablado mucho, y lo sabemos nosotros, lo sabe Gaby, Jorge, Daniel, que el debate de la reforma eléctrica en un domingo de semana festiva tuvo audiencias muy altas. El debate sobre revocación de mandato, toda la información que se producía sobre revocación de mandato en los medios, tuvo una audiencia muy alta. Si ustedes discuten temas fundamentales para en la orientación electoral, decisiones jurídicas fundamentales en futuros de un Estado, de un país, etcétera, van a tener audiencias altas. La gente sí está interesada, y creo que ustedes, en mi opinión, deberían despojarse de ese temor de que no les van a hacer caso o de que son demasiado rebuscados para explicar. Si uno escucha a los diputados, creo que ustedes tienen
en muchas ocasiones mejores argumentos y mejores formas de decir las cosas que ellos. Entonces, ¿por qué temerle eso si ya está acreditado que hay mucho interés por el debate político? Lo que diría, magistrado presidente, cuando dices, ¿qué es lo que hemos hecho bien? Pues, por ejemplo, esto, que estemos aquí. O sea, perdón, pero a mí sí me parece un avance importantísimo que estemos aquí, todavía a distancia. Ojalá algún día lo podamos hacer nuevamente viéndonos de cerca y las caras, sin la pantalla. Pero yo creo que el simple hecho de que estemos aquí, dialogando, digamos, como conversando, creo que es algo que pues, hace unos años era prácticamente impensable, ¿no? Entonces, también la comunicación, y yo siempre insisto en ello, sobre todo cuando doy clases, y lo reitero, la comunicación es un proceso de cultivo, ¿no? Es decir, esto no cambia de la noche a la mañana, sino también tienen que ir cambiando procesos, conciencias, nociones, y por supuesto eso ojalá también resultados, entender que las sociedades también se transforman, las sociedades también cambian, pero yo diría que de entrada, ¿qué es lo que están haciendo bien? Pues eso, plantear de manera como muy abierta sus dudas, sus preguntas, y dónde creen que están parados y hacia dónde tienen que ir. Y creo que hemos insistido los cuatro, y que conste que no nos pusimos de acuerdo, ni Jorge, ni Roberto, ni Daniel, ni yo, pero creo que los cuatro hemos insistido en algo que es que al final de cuentas también a ustedes como actores dentro del Estado, pero también como actores dentro del sistema político en el que estamos, pues también hoy les toca jugar un papel diferente, que hay que ir aprendiendo a jugar ese papel y también, por lo mismo, aprender cuál es la voz que van a tener y qué tipo, sobre todo, de incidencia quieren tener. Yo voy a insistir en lo que he dicho una y otra vez. Quererle comunicar a todos es no comunicarle a nadie. Cuando volvemos al tema de revocación de mandato, como bien decías, presidente, bueno, pues se podía seguir una serie de cosas, cómo se hizo, cómo se batió, pero eso también es de interés de algunos muy especializados que tal vez les criticarán o no la forma como se hizo, pero eso también es parte de ser actores en lo público, en la cosa pública. Al final de cuentas, eso es la república. Entonces, yo creo que más que centrarme específicamente en, es que hicimos tal y tal y tal, ¿qué más tendríamos que hacer? No, yo me iría unos pasos para atrás otra vez y decir, es que, ¿qué queremos lograr? ¿Y qué queremos lograr? ¿En qué audiencias? ¿En qué momentos? ¿Y por qué? Y eso ahí también es un buen momento, así como ya se hablaba hace rato, por ejemplo, de este diplomado que se está ofreciendo para a la fuente, para que, bueno, pues tenga mejores elementos en la cobertura y que yo felicito que eso se haga. Creo que también, por ejemplo, las áreas de comunicación institucional también se tienen que profesionalizar. También ha cambiado la forma de hacer comunicación institucional, comunicación social desde en este caso es del tribunal o desde cualquier otra instancia pública en nuestro país. Y ahí también, por ejemplo, y voy a lo que preguntaba la magistrada Yanino Tálora, por ejemplo, tener mucho mejor mapeado el ánimo social. ¿Cómo hacer para que una opinión pública previamente conformada, decidida y articulada acepte algo que va en su contra? Es prácticamente imposible, magistrada. Era lo que yo decía hace rato, vivimos en estas burbujas de opinión y hay burbujas de opinión que son impenetrables porque no desean ser penetradas. Es decir, porque si a mí o sea, lo que yo consumo de información y opinión me permite darle sentido al momento que estoy viviendo, ahí me voy a quedar. Es decir, no tengo ningún incentivo para cambiar de opinión, ninguno. Entonces, también en esto, como en cualquier otra cosa, hay que decidir cuáles son las batallas que queremos luchar, ¿no? Es decir, cuáles son, a quienes sí nos importa, no que no querramos que todo el mundo se entere, pero los esfuerzos pues son limitados, ¿no? Los esfuerzos son los que uno puede hacer. Entonces, ahí también mapear, y por eso digo, ahí las áreas de comunicación institucional también necesitan tener nuevas herramientas, por ejemplo, para poder mapear los ánimos sociales, para poder mapear las burbujas de conversación, para poder tener de antemano incluso identificados cuáles son estos sectores que pueden ser a favor, en contra, pero que al final de cuentas se puede dialogar con ellos. Habrá algunos con los cuales no se puede dialogar y la pregunta es, ¿tenemos que esforzarnos en ello o podemos irnos más hacia áreas en donde el diálogo y la conversación es posible? Yo
yo soy una convencida y enamorada de la idea de que el diálogo y la conversación sigue siendo posible, aunque sea acotado y aunque los espacios de pronto sean más acotados, pero sigo pensando que lo es. Y bueno, tenemos que irnos como un poquito a identificar y a mapear también nuestros territorios de acción. Pero simple y sencillamente el hecho de que ustedes, por ejemplo, uno pueda seguir las discusiones que ustedes están teniendo, uno pueda leer lo que ustedes están votando, uno pueda entender lo que está sucediendo, creo que es un avance importantísimo. No quiero interpretar lo que dijo Daniel Moreno, pero porque nos conocemos y hemos tenido conversaciones de este tipo desde hace mucho, cuando se refiere a las grillas, yo creo que se refiere también a que todos entendemos que en un tribunal como en el que están ustedes, pues obviamente también se mueven fuerzas políticas y eso es normal, pues sería ingenuo pensar que no. Lo que creemos es que al final de cuentas, en este cultivo de la comunicación que se tenía previamente, en donde todo era oscuro, opaco o tras bambalinas, pues entonces la suspicacia se convierte en parte de nuestra clave de interpretación. ¿Cómo se puede ir deconstruyendo esa suspicacia como clave de interpretación de lo que ustedes hacen? Pues justo teniendo, digamos, una apertura como la están empezando a tener, pero una apertura que nos permite en un momento dado incluso preguntar. Esto que está diciendo ahorita, presidente, lo que está diciendo, pues sería muy interesante de repente poder preguntar y decir, bueno, pero ¿por qué se cambia en un momento dado? ¿Por qué se adiciona? ¿Por qué se modifica? ¿Por qué plantean una cosa al principio, pero al final terminan por votar por otra? ¿Por qué sucede? Que eso se pueda preguntar y se pueda responder, creo que son de los pasos que si se dan van a ser también muy útiles para que haya una reconfiguración de la relación, en este caso del tribunal, con la sociedad. Y terminaría un poco con lo que decía también hace ratito, ahorita Roberto Samarripa, y coincido también plenamente, es en este debate que viene en torno a la reforma electoral, creo que al tribunal también le toca revisar qué papel van a jugar, ¿no? Es decir, van a debatirlo, no van a debatirlo, van a hablar de ello, van a posicionarse, lo van a hacer los magistrados y las magistradas, van a convertirse en un referente de información, ¿qué papel van a jugar en algo que los atañe de manera directa, que atañe de manera directa al tribunal electoral? Creo que es algo que sí merece la pena que en un momento dado pues tengan ese debate, si es que ya una de esas ya lo tienen programado, pero que se decida cuál va a ser la voz del tribunal, cuáles van a ser las voces, insisto, de magistradas y magistrados, y cómo va a operar de cara a uno de los debates seguramente más importantes que vienen, no porque los anteriores no lo hayan sido, pero porque va a servir también en su simplificación de comunicación propagandística de parte de quien lo propone y de parte de quienes lo van a apoyar, va a significar un enorme reto en términos de comunicación y de conceptualización de lo que se quiere defender, lo que se quiere mantener, lo que se quiere cambiar y lo que se quiere debatir. Entonces, bueno, pues ahí también, por ejemplo, otra vez hay una esfera abierta muy importante y reiteraría, no pretendan comunicar a todos, porque entonces no comunican a nadie. Hay que diferenciar audiencias, hay que diferenciar plataformas, hay que diferenciar objetivos, hay que tener estrategias y eso no les toca, y esta ya es mi última frase, esto no les toca solo a ustedes. Creo que el tribunal no puede depender solamente de lo que comunican magistrados y magistrados y boletines. Creo que hay que trabajar vocerías, hay que tener también, o sea, el tribunal es amplio, es grande. Hay cosas que les tocarán a ustedes, porque a mí, como lo hicimos hoy en la mañana, me interesa saber por qué la magistrada Yanin Otálora votó como votó y argumentó como argumentó. Pues ahí sí la quiero tener a ella o a cualquiera de ustedes, magistrados y magistradas, pero también tener esquemas de vocerías que en un momento dado permitan también explicaciones, penetrar universidades, tener otro tipo de presencia. Pues también creo que hay que trabajarla, ¿no? Y eso que no dependa solamente de lo que la voluntad de uno u otro. Yo de verdad celebro profundamente que estemos en esto, o sea, dedicarle varias horas en la mañana a poder hablar con ustedes, ustedes con nosotros, a que podamos entendernos, mirarnos, identificar nuestras miradas. A mí me parece que es un paso fundamental que yo celebro y de verdad agradezco que nos hayan invitado a esto. De verdad también agradezco y me encanta a Daniel igual lo veo un poquito más seguido, a Roberto hace mucho no lo veo, pero lo leo
siempre, y además siempre estamos por ahí también intercambiando ideas, y por supuesto también con Jorge Cepeda Patterson, con quien también ya llevamos algún tiempo recorriendo estos caminos. Me da mucho gusto, colegas y amigos, verlos, pero sobre todo agradecerles, magistradas, magistrados, presidente magistrado, que nos hayan invitado a esto y que, bueno, pues sea la primera, espero, de muchas. La comunicación, yo siempre les digo también a mis alumnos, no es de recetas, ¿no? A veces uno quisiera decir, bueno, pero ok, pero ¿cómo le hago? ¿No? No, la comunicación tiene algo a veces también de misterio, a veces también hasta de arte, a veces también de suerte y, por supuesto, mucho de oficio. Y el oficio es algo que desarrolla con el tiempo. Esto no es algo de que yo les pueda decir, a ver, lo que hay que hacer es A, B, C, D, Y, porque también nosotros mismos hemos ido cambiando la forma como nosotros mismos hacemos periodismo y comunicación. Así que bueno, ojalá esta conversación se mantenga por mucho tiempo más. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a tratar de ser muy breve porque me angustia que ustedes al rato van a estar diciendo que tuvieron una audiencia pública con 4 rolleros y dieron la 1 de la tarde y no paraban de hablar. Entonces, trato de centrarme para que ya se liberen. Yo diría, primero en el caso de lo que comentó la magistrada Yanin, sin duda, magistrada, entiendo por una parte periodística este reto terrible de salir al debate público cuando el debate público parece ya resuelto y lo que aportamos en algunas ocasiones se queda corto. En otro sentido, nos pasa a los periodistas cuando de repente te preguntan, oye, ¿qué se siente publicar un reportaje sobre alguien que pruebas que es un corrupto y no pasa nada? ¿No? Bueno, ni siquiera se abre una carpeta de investigación, no pasa absolutamente nada. Sí, es complicado. Pero yo insistiría, y ahí voy también a la pregunta del magistrado Reyes, que es indispensable entender la comunicación como servicio y entender que ustedes son parte de un debate público, no son el debate público, sino parte de un debate público, pero además entender, y esta parte me parece que ojalá sea, digamos, una de las ideas pues con las que nos podamos quedar es, comunicar, magistrado, no es poner a disposición, ¿sí? Es decir, no es ya subí el proyecto a la página de internet. O sea, yo insistiría, lo planteaba yo en mi participación anterior, que el reto nuestro es llegarle a la gente y preguntarnos cómo le vamos a llegar a la gente. Es decir, déjenme, insisto, usar el ejemplo periodístico solo por facilidad. Para mí no es suficiente publicar una nota. Mi nota tiene que estar perfecta y todo lo que gustes y mandes, igual que las resoluciones de ustedes, pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque con frecuencia los periodistas partimos de la soberbia de suponer que nuestros contenidos son tan importantes que la gente va a llegar a leerlos. Pues no, no tiene ninguna obligación. Nosotros como periodistas, cuando publicamos reportajes que nos importan, lo que hacemos es también diseñar una estrategia de difusión y además ofrecer diferentes entradas de lectura para los diferentes tipos de públicos. No porque creamos, y yo coincido plenamente con Gabriela, de que vamos a comunicárselo a todos, no, sino porque estamos convencidos de que la gente tiene el derecho de consumir en un video de 1 minuto y medio algo que a ti te haya llevado 3 meses de trabajar. Es decir, trasladado ahora al tribunal, no es suficiente subir el proyecto. Ustedes lo que creo, si me permiten la sugerencia, tienen que trabajar es precisamente a partir de objetivos y de compromisos, que es lo que he insistido en mis participaciones anteriores, es decir, de asumir plenamente lo que es y debe ser el tribunal en un debate público tan complejo, para que a partir de eso diseñen las estrategias para llegarle a los diferentes públicos y explicar su trabajo, pero no solo explicar su trabajo, sino, y lo he insistido, y perdónenme que lo repita, pero de veras me parece muy importante, asumirse como actores políticos. Para mí eso es lo importante. Para mí no es suficiente, qué bueno que suban las resoluciones, pero para mí eso no es suficiente. Y no es suficiente porque ustedes lo saben 1000 veces mejor que yo. ¿Cuántas veces hemos oído abogados decir, es que los abogados tenemos un lenguaje muy complejo, el abogañol? No, no, espérense, espérense. Pues igual que todos, pero el trabajo de cada uno de nosotros es traducirlo al español y ya.
Oye, ¿es un esfuerzo adicional? Pues sí, pero esa es nuestra chamba, porque lo que queremos es comunicar, no poner a disposición, ¿sí? Por eso lo que creo que, en lo que creo que hemos coincidido los cuatro, es que el tribunal tiene que tener una participación activa en la comunicación, en el diseño de estrategias, en la definición de objetivos, de cómo llegarle a la gente para comunicar sus sentencias y para contribuir en la consolidación de la democracia. No creo que se valga quedarnos en este lugar común de que los jueces hablan por sus sentencias. No, no es cierto. ¿Sí? O sea, si hablan por sus sentencias parece que hablan con canicas en la boca porque no se les entiende nada. Entonces, ese es trabajo de ustedes. No es suficiente decir, no, es que ya capacitamos a periodistas. Ajá, y los periodistas solo somos un cachito de este tema, ¿eh? La pregunta es que ustedes creo se tienen que hacer es cómo le hago para que la discusión, para usar el mismo ejemplo de revocación, la discusión de la revocación de mandato no solo se siga, sino que se llegue con antecedentes. Y los antecedentes no es decir, ya subí el proyecto a Internet, porque repito, sigue siendo un lenguaje para especializados y la cantidad de gente que puede leer una sentencia amplia es muchísima. Perdón, es poquísima y menos todavía las que puede entenderlo. Ese es el trabajo central. Por eso lo que creo que hemos insistido aquí es, entendamos la comunicación como un servicio. Entendamos que comunicar es que nosotros tengamos el reto de cómo llegarle a la gente, no de cómo la gente se va a llegar a nosotros. El reto es asumir que las sentencias no es lo único que hace el tribunal, que es mucho más complejo y que esa complejidad es la que hay que traducir. Bueno, creo que esos son los retos, pues, de comunicación. Y por eso mi insistencia es, y regreso a lo de la magistrada, sí es muy frustrante en más de una ocasión que uno quiera contribuir a un debate público que ya se dio y que parece que poco se mueve con nosotros. Sí, pero nuestro trabajo creo que es construir. Construir en este caso es aportar precisamente a esa discusión elementos claros para que sea una discusión cada vez menos ideologizada y más apegada a los hechos y a las leyes. Bueno, es un tema a construir. Yo ni de lejos diría, no, hombre, si mañana abren una cuenta de TikTok, pasado mañana está resuelto el problema. No, creo que el debate interno que tienen que tener ustedes es precisamente qué herramientas de comunicación son las adecuadas para llegar a los diferentes tipos de público, entender, lo decía Gabriel hace un momento, el ánimo social, saber cómo se insertan en ese debate público y, por tanto, superar el lugar común de que ustedes hablan por sus sentencias. No, es mucho más lo que ustedes hablan. Ustedes hablan por muchas otras cosas y esas otras cosas son las que tienen ustedes, creo yo, que definir cómo vamos a usar las herramientas que hoy tienen, que no son solo hablar con un reportero, para comunicar su trabajo. Pero insisto, comunicar no es poner a disposición. Eso solo es un primer paso. Faltan varios más porque el reto es que ustedes tienen que hacer que la gente conozca su trabajo, no al revés. No aspiren a que algún día una sesión de revocación va a tener ratings comparados a las telenovelas. No, eso ustedes es su chamba, no la de la gente.